Este video es la segunda parte de nuestra serie sobre los detalles del rapto, conociendo los detalles del rapto. Les sugiero a que escuchen la primera parte si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. En la introducción de la primera parte les mencioné que debemos examinar estos detalles comenzando desde el libro del Génesis, porque de esta manera veremos y nos daremos cuenta con qué otras profecías se relaciona el rapto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Y al descubrir esto nos daremos cuenta de cuándo sucederá este rapto. Esta es una pregunta muy popular. Obviamente las escrituras no nos dirán el día ni la hora, pero nos dirán las señales de los tiempos y la temporada en que sucederá. Esto lo podemos saber por medio de ciertos elementos que se mencionan en este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Por ejemplo, la voz de mando y la voz de arcángel, la trompeta de Dios, esta resurrección, las nubes y el aire. Todos estos elementos se encuentran y se relacionan con muchas otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Otra pregunta muy importante que nos debemos hacer mientras que examinamos este tema es el siguiente. Este rapto se relaciona con el propósito y la herencia en la tierra nueva del Apocalipsis, o se relaciona con el propósito y la herencia en los lugares celestiales, es decir, en el cielo, como se afirma en la epístola a los Filipenses capítulo 3, verso 20, y en Efesios capítulo 1, verso 3. Con esta pregunta en mente y sin más introducción, pasemos rápidamente al libro del Génesis. Tres personajes importantes sobresalen en los primeros capítulos del Génesis. Eso es Adán, Noé y Abraham. Adán y Noé fueron instruidos por Dios a fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra. Después del diluvio en la Torre de Babel, el Señor dispersó a los pueblos con diversas lenguas y culturas diferentes. Los continentes se desplazaron hacia los lugares actuales. Inmediatamente después de que el Señor dividió los pueblos en naciones, el hilo del propósito de la redención en la tierra, que proféticamente comenzó en Génesis capítulo 3, verso 15, algo que ya cubrimos en la primera parte. Ese hilo de redención en la tierra se enhebra a través de un hombre y su simiente en una tierra central. Ese hombre es Abraham. Abraham fue llamado a la tierra prometida y se dice acerca de él y de Israel lo siguiente. Noten esto. Génesis capítulo 12 versos 1 al 3 dice: Entonces Yahvé dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de donde naciste, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Esta nación representa la nación de Israel. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Noten esto, en ti y en tu simiente. Eso es por medio de Abraham y por medio de la nación de Israel. Serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahí lo tienen. La última parte del verso 3 es
una clave que debemos mantener en nuestras mentes a través de la serie de esta enseñanza. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versos 8 y 9 dice: Cuando el Altísimo dividió las naciones, y cuando separó a los hombres, fijó límite a las naciones conforme al número de los hijos de Israel. Porque la porción de Yahvé, Yahvé es el Señor Dios, el Altísimo, porque la porción de Yahvé es su pueblo, y Jacob la parte de su heredad. Israel es la herencia del Altísimo Yahvé en la tierra. Y así como en el Génesis Dios estaba en un jardín con el hombre, así Dios volverá a morar en su tierra, que también volverá a ser como el jardín del Edén. Pues noten la profecía tan clara de Isaías capítulo 51, versos 2 y 3. El profeta, hablando al pueblo de Israel, les dice: miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los concibió, porque era uno solo cuando lo llamé, pero lo bendije y lo multipliqué. Noten el verso 3. Es una profecía para el futuro. Dice: por cuanto Yahvé edificará a Sión, la reconstruirá de todas sus ruinas y convertirá su desierto en un Edén. ¿Notaron eso? Y hará su valle como el huerto de Yahvé, y habrá saltos de júbilo y regocijo en medio de ella, acción de gracias y voz de cántico. Entonces, aquí se relaciona a Abraham con el Edén y con el propósito de la redención de la tierra, la cual comenzó allí, en ese lugar, en el huerto del Edén. En Isaías capítulo 65, verso 17, tenemos otra profecía que habla de la creación de los cielos nuevos y tierra nueva. Dice: porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Pero volvamos a Isaías capítulo 51, porque en los versos 4 y 5, Dios, Yahvé el Altísimo, está hablando y dice: escúchenme, oh pueblos, y presten atención, oh naciones. ¿Notaron eso? Está hablando a las naciones del mundo, porque de adelante de mí saldrá la ley, y mi justicia será luz. ¿Para quién? Para las naciones. Mi justicia está cercana, mi salvación ha salido. Por mi brazo, es decir, por mi fuerza o por mi poder, serán juzgados los pueblos. En mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su confianza. De nuevo, Israel, la tierra y el pueblo son el centro de donde se desenvolverá el propósito de redención sobre toda la tierra. No solo para Israel, sino para todas las naciones. Recuerden lo que dijo en el Génesis capítulo 12. En ti serán benditas todas las naciones. Cuando Israel sea redimido, entonces el Señor reinará desde ahí como Rey de Reyes, e Israel manifestará la justicia del Señor y su gloria al mundo. Las naciones de los gentiles conocerán al Señor, y muchas naciones se regocijarán con Israel en el Señor su Dios.
Pero veamos por lo menos otros dos pasajes donde se menciona Israel y los gentiles. El Salmo 22, versos 27 y 28 dicen: lo recordarán todos los confines de la tierra y se volverán a Yahvé. Todas las familias de las naciones adorarán en su presencia. ¿Notaron eso? ¿Recuerdan lo que dice en Génesis capítulo 12, verso 3? Por medio de tu simiente, todas las familias de la tierra serán benditas, porque el reino pertenece a Yahvé, y él gobierna sobre las naciones. Y el profeta Isaías en el capítulo 49, verso 6 dice, diciendo, poca cosa es que seas mi siervo para levantar a la tribu de Jacob y restaurar al renuevo de Israel. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Hay tantos y tantos pasajes donde se menciona la redención de Israel, por medio de la cual también las naciones de los gentiles serán bendecidas. Y el propósito de la redención en la tierra, desde el Génesis, es que nuestro Salvador brille como una luz para Israel y para el mundo, algo que sucederá en la tierra nueva. Pero aquí debemos entender algo muy importante. Escuchen esto. El hecho de que los gentiles fueran salvos durante el periodo de tiempo del libro de los Hechos no es razón para creer que la iglesia, que es su cuerpo, haya comenzado ahí, en ese periodo de tiempo. En otras palabras, la iglesia, que es su cuerpo, no comenzó en el periodo de tiempo del libro de los Hechos. Debemos reconocer esta distinción. Y la salvación de Israel y los gentiles que acabamos de ver en estos pasajes proféticos no es la salvación de la iglesia que es su cuerpo. Estos pasajes no son profecías de la iglesia que es su cuerpo. Esta es una redención, esta es una salvación para heredar la tierra. Esta no es la salvación de hoy en la que vivimos nosotros. Nosotros vivimos en la salvación, la cual es para los lugares celestiales, por medio de la asamblea que es su cuerpo. A pesar de que la sangre derramada por el Mesías es esencial para ambos propósitos de salvación. Debemos notar esta importantísima distinción. En otras palabras, las profecías y promesas hechas a Israel y las naciones son unas. Y la revelación del misterio de la asamblea, que es su cuerpo, con su llamado y su esperanza y lugar de bendición, es otra. Uno es para la tierra y el otro es para los lugares celestiales. No debemos revolver el uno con el otro. La teología de reemplazo es una doctrina que enseña que la tal iglesia ha reemplazado a la nación de Israel. Si tu iglesia enseña esto, te sugiero a que salgas de ahí corriendo, porque esa doctrina ciega a los cristianos de la verdad de las Escrituras.
y es responsable por las crecientes divisiones entre la cristianidad. La teología de reemplazo es tan pandémica que ahora es el fundamento defectuoso por el cual algunos creyentes fanáticos luchan por crear aún otra nueva denominación. Muchos cantan con gran gusto diciendo: todas las preciosas promesas de Dios son solo nuestras. Cada capítulo, cada verso, todas son nuestras para reclamarlas. Pero esa falsedad hace que gran parte de la palabra de Dios quede inválida. Hace que la verdad quede anulada. Pero continuando con los detalles, en Génesis capítulo 15, verso 4, mientras que Adán y Noé tuvieron muchos descendientes, Abraham y Sara tuvieron un solo hijo, que nació por milagro del Señor. La simiente de la mujer de Génesis capítulo 3, verso 15, es ahora también la simiente de Abraham. Y en Isaac vemos esta redención terrenal asegurada por la sangre de sustitución derramada. Isaac era el heredero de la tierra prometida, no del cielo. Isaac era una prefigura del Mesías, del Cristo, como Salvador y heredero, no solo de la tierra prometida, sino también de las naciones del mundo, como lo afirma el libro de Éxodo capítulo 15, verso 17. En el cántico profético de Moisés y Miriam, hablando del futuro establecimiento de Israel, dice: los traerás para plantarlos. Plantarlos significa establecerlos en el monte de tu heredad. El monte de su heredad no es un lugar en el cielo, sino que es físicamente un monte, es decir, una montaña en la tierra de Israel. Y es el mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac en Génesis capítulo 22, verso 2. Es el monte Moriah. Ese mismo lugar es el lugar que hiciste para tu habitación, oh Yahvé, tu santuario, oh Yahvé, que preparaste con tus manos. Tu santuario, donde una vez existió el lugar santísimo en el gran templo de la ciudad de Jerusalén, volverá a existir en el futuro. Y en el Salmo 2, versos 6 al 8, tenemos un pasaje profético futurístico del Mesías. Dice: yo he establecido a mi rey, refiriéndose al Mesías, Yahshua, Jesús el Cristo, el Rey de Israel. ¿En dónde? En Sión. De nuevo, Sión es un lugar físico. Se encuentra inmediatamente enfrente de donde se construyó el gran templo de Dios. Por eso dice: mi monte santo, es decir, la montaña de mi santuario. Ciertamente, el Señor reinará en Sión, el mismo lugar y la misma montaña donde sufrió, y en la Nueva Jerusalén manifestará su gloria. El verso 7 dice: para que declare mi pacto, Yahvé me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este pasaje se cita en el libro de los Hechos y en la epístola a los Hebreos, y se aplica a Yahshua, Jesús. Los versos 8 y 9 dicen: pídeme y te concederé las naciones por herencia tuya, y por posiciones tuyas los confines de la tierra. Tú las regirás con vara de hierro, las desmenuzarás
como vasos de alfarero. Estos dos versos no se refiere a este tiempo presente en el que vivimos nosotros, bajo el título de la gracia de Dios entre las naciones de los gentiles, según el propósito de Dios, sino que se refiere, escuchen esto, se refiere a un tiempo en el futuro, es decir, en los tiempos de los juicios del Apocalipsis, porque en ese mismo libro del Apocalipsis es donde se encuentra esta referencia de este pasaje. Entonces, como ven, el Cristo, HaMashiach, heredará no solo la nación de Israel, sino las naciones hasta los confines de la tierra. Y volviendo al Génesis capítulo 15, versos 13 al 16, encontramos una afirmación profética acerca de la simiente de Abraham. Y se nos dice que después serán reunidos de nuevo en la tierra prometida y glorificados con gran sustancia. Veamos lo que dice. Entonces él, refiriéndose a Dios, el Eterno, dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán peregrinos en una tierra que no será suya, en la cual servirán y serán oprimidos durante 400 años. Pero yo también voy a juzgar a la nación a la cual servirán, pero luego saldrán de allí con muchas posesiones. Y tú te reunirás con tus padres en paz, en buena vejez serás sepultado, pero en la cuarta generación volverán acá. ¿Notaron eso? Volverán a la tierra prometida, pues todavía no han llegado a su colmo las culpas de los amorreos. Algo muy importante que debemos entender de este pasaje es que aquí tenemos proféticamente el inicio del programa festivo, es decir, los festivales de Yahvé, de la liberación y del éxodo, pero en muy pocas palabras. En el libro de Levíticos, en el capítulo 23, tenemos las fiestas de Yahvé. En el verso 4 dice: estas son las fiestas solemnes de Yahvé, las convocaciones, a las cuales convocarán en sus propios tiempos. Voy a mencionar como adelanto que estas fiestas solemnes son clave para entender el rapto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Lo siguiente son los nombres de las fiestas solemnes. Primero tenemos Pesaj, que significa la Pascua. Luego sigue Hamatzot, los panes sin levadura. Luego sigue Shavuot, que significa las 7 semanas. En el Nuevo Testamento es más conocido como el día de Pentecostés. Después tenemos Shofot, es decir, el día de las trompetas. ¿Notaron eso? Las trompetas. Después tenemos Yom Kippur, lo cual es el día de la expiación. Y por último tenemos Sukkot, el día de las chozas o las tiendas. Ahora bien, todas estas festividades solemnes muestran la liberación de Israel históricamente en fases, es decir, paso a paso, pero también profetizan una liberación futura para Israel y la salvación que sale a todo el mundo. Pero escuchen esto con atención. Estas festividades solemnes no predicen que la iglesia, que es su cuerpo, vaya a los lugares celestiales en ninguna manera. ¿Por qué?
porque ya hemos mostrado varias veces que el misterio de la asamblea, que es su cuerpo, era un misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, se nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 26. Y en Efesios capítulo 3, verso 9, se nos dice que estaba escondido desde los siglos, desde las edades. ¿En dónde? En Dios. Por lo cual, no se encuentra el misterio de la iglesia que es su cuerpo. No se encuentra ni en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levíticos, ni en el Apocalipsis. No se encuentra en ningún lugar de la Biblia, excepto en las epístolas de la prisión del apóstol Pablo, eso es, Efesios, Colosenses, Filipenses y Segunda de Timoteo. Ahí, en la prisión, es donde y cuando el apóstol Pablo recibió la revelación de este misterio o secreto, como lo quieran decir, que estaba escondido en Dios. Pero este molde o este modelo o esta guía de estas festividades proféticas de Levíticos capítulo 23, en su sentido profético, comienzan a cumplirse en y a medida que se desarrollan los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Y si leemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos, sin referencia, sin relacionarlos a este molde, a esta guía de las fiestas solemnes que representan la redención de Israel y la tierra, acabaremos en una completa confusión. Y por el otro lado, si revolvemos la iglesia que es su cuerpo con estas celebraciones festivas, o con el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, resultará en una confusión de la peor clase. Por la misma razón que ya hemos demostrado que la iglesia estaba escondida desde los siglos en Dios. Estas festividades proféticas que fueron dadas a Israel son el puente que conecta el libro del Génesis con el Apocalipsis y muestran la redención por la sangre del Mesías para personas en la tierra, pero no son en ninguna forma una representación de los cristianos de hoy en día yendo al cielo. Tracemos bien la palabra, o mejor dicho, como dice originalmente, dividamos correctamente la palabra de verdad. No revolvamos las profecías y la revelación, y de esta manera, según como vayamos marchando, veremos claramente en dónde cae nuestro tema principal, el rapto, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Continuaremos con los detalles de este tema en el siguiente video. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.